En una vasta finca reseca, donde el sol castigaba sin piedad la tierra y el viento alzaba remolinos de polvo, vivía un burro llamado Benito. Su vida nunca había conocido la felicidad, pues desde su nacimiento estuvo marcada por el trabajo arduo y la indiferencia de su dueño, un hombre cruel y codicioso llamado Don Eusebio. Desde el alba hasta el anochecer, Benito realizaba las tareas más pesadas de la finca. Arrastraba arados por los campos resecos, transportaba leña y cargaba enormes sacos de grano bajo un sol implacable. Para él, no existía el descanso, cada día era una repetición inquebrantable de fatiga y sufrimiento. Para don Eusebio, Benito no era más que una herramienta de trabajo, una bestia de carga sin derecho a compasión. Nunca recibió una palabra amable ni una caricia, y en los días de calor abrasador, ni siquiera se le ofrecía un poco de agua fresca. Su refugio era un establo ruinoso, hecho de tablones viejos y desgastados, donde apenas encontraba protección contra el frío del invierno o el sofocante calor del verano. Su comida era escasa, apenas un puñado de heno seco que nunca bastaba para saciar su hambre. A pesar de todo, Benito era un burro noble, leal y sin rencor. No conocía la maldad ni la rebelión, simplemente aceptaba su destino con la resignación propia de los animales. Pero con cada día que pasaba, sus fuerzas se debilitaban. Ya no era el burro joven y vigoroso que una vez había llegado a la finca. Años de trabajo incansable habían dejado su cuerpo desgastado y su espíritu marchito. La rutina de la finca parecía eterna, y Benito sabía que su vida estaba limitada a esos pocos metros de tierra que nunca podría abandonar. Observaba los días transcurrir, idénticos entre sí, aferrándose a una pequeña esperanza, que tal vez, algún día, su dueño le mostrara un mínimo de bondad. Pero ese día nunca llegó. El tiempo no perdona, y la salud de Benito se deterioraba cada vez más. Un mediodía abrasador, don Eusebio decidió cargarlo con una cantidad de leña descomunal, mucho más de lo que cualquier animal debería soportar. El peso de los troncos era insoportable, las patas de Benito temblaban bajo la presión, pero no tenía más opción que seguir adelante. Cada vez que intentaba aminorar el paso, su dueño lo golpeaba sin piedad con una vara. Conforme avanzaba la jornada, el agotamiento de Benito se volvía evidente. Su pelaje estaba empapado de sudor, y cada paso que daba era un tormento. Pero el momento fatal llegó cuando intentó subir una colina empinada. Una de sus patas, debilitada por los años de esfuerzo, se torció bajo el inmenso peso que cargaba. Benito cayó al suelo con un gemido de dolor, incapaz de levantarse. Los troncos rodaron sobre su cuerpo, causándole heridas que, si bien no eran mortales, lo dejaron inmovilizado. Don Eusebio observó la escena con frialdad. No sintió compasión ni remordimiento, solo vio a un animal inútil que ya no le servía. Para él, Benito había dejado de ser un trabajador eficiente y ahora era solo una carga innecesaria. Con su mentalidad calculadora y despiadada, tomó una decisión: deshacerse de él. Sin siquiera considerar ayudarlo a sanar o darle un descanso, don Eusebio decidió que no valía la pena gastar recursos en un burro agotado. Sin más, lo levantó a la fuerza y lo cargó en su vieja camioneta. Benito, herido y débil, apenas podía resistirse. Sus gemidos de dolor fueron ignorados mientras el vehículo avanzaba por un camino polvoriento hacia el destino que su dueño ya tenía planeado. El viaje fue largo, y cuando finalmente se detuvo, Benito se encontró en medio de un paisaje desolador, un vasto y árido desierto. No había árboles, sombra ni agua. Solo arena infinita y un sol abrasador que quemaba todo a su paso. Sin mirar atrás, don Eusebio bajó al burro de la camioneta y, con total indiferencia, lo dejó abandonado a su suerte. Subió nuevamente al vehículo y se alejó, sin importarle el destino de Benito. Para él, su problema estaba resuelto. El burro quedó solo, perdido en medio de un desierto inmenso y hostil. Durante el día, el calor era sofocante, y en la noche, el frío cortaba como cuchillas. Su única compañía era el silbido del viento, que levantaba nubes de arena a su alrededor. Benito, herido y debilitado, sintió el miedo como nunca antes. Nunca había estado completamente solo, y ahora se enfrentaba a lo desconocido.
Con un gran esfuerzo, intentó ponerse de pie, pero sus patas lastimadas hicieron que cada movimiento fuera un suplicio. La arena ardiente quemaba sus cascos y el agotamiento lo vencía poco a poco. Aún así, en lo más profundo de su ser, algo lo impulsaba a seguir adelante. Benito avanzaba con dificultad, arrastrando sus patas heridas sobre la arena ardiente. Sabía que si no encontraba agua o alimento pronto, su vida llegaría a su fin en ese inhóspito desierto. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, mientras él luchaba por mantenerse en pie. Pero con la llegada de la noche, un frío gélido se apoderó del lugar, penetrando hasta sus huesos. Desesperado, Benito buscó un refugio donde resguardarse, pero el desierto no ofrecía más que dunas interminables y un viento silbante que arrastraba la arena con furia. Con cada segundo que pasaba, sentía como su cuerpo se debilitaba más. Sus ojos, cansados de buscar en vano algún indicio de esperanza, comenzaron a cerrarse. El hambre le carcomía el estómago, y el dolor de sus heridas se volvía insoportable con cada paso. Los pensamientos oscuros comenzaron a apoderarse de su mente. No puedo más, se repetía mientras el peso de la desesperación lo aplastaba. Finalmente, agotado, Benito se dejó caer sobre la arena. Levantó la vista al cielo estrellado y, con lágrimas en los ojos, se lamentó. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice para merecer esto? Susurró, con la voz quebrada. Siempre fui un buen burro, siempre obedecí, siempre trabajé duro. ¿Por qué me has abandonado? El silencio del desierto fue su única respuesta. Solo el frío y la soledad parecían acompañarlo. Entonces, como si la naturaleza misma se burlara de su miseria, el viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando una ventisca de arena que azotó su cuerpo. Los granos de arena se adherían a sus heridas abiertas, causándole un dolor aún más insoportable. Benito intentó levantarse una vez más, pero sus patas temblaron y cedieron bajo su propio peso. Ya no tenía fuerzas. Se rindió, dejando que la oscuridad lo envolviera, convencido de que su final estaba cerca. Sin embargo, en el punto más oscuro de la noche, cuando todo parecía perdido, un sonido diferente rompió el silencio. Era una voz suave, reconfortante, que parecía surgir de todas partes y de ninguna a la vez. Benito, sorprendido, abrió los ojos. A través de sus pestañas cubiertas de polvo, vio una figura luminosa acercándose. La luz que emanaba de ella no era fría como la de las estrellas, sino cálida, como un abrazo invisible que disipaba el frío y el miedo. Tranquilo, Benito, ya estoy aquí, dijo la voz con una dulzura que el burro nunca antes había escuchado. A pesar de su agotamiento, Benito sintió un inesperado consuelo. ¿Quién eres?, susurró con dificultad, apenas capaz de creer lo que veía. La figura resplandeciente intensificó su luz, revelando su verdadera forma. Era un ser celestial, de una belleza sublime, con alas inmensas y etéreas que parecían hechas de pura luz. «Soy un mensajero de Dios», respondió el ángel, con una voz que más que hablar, parecía cantar. «He venido a escucharte, a compartir tu dolor y llevar tus palabras ante él». Benito, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, comenzó a contar su historia. Habló de su vida en la finca, del desprecio de su dueño, del peso de los arados, del calor sofocante y de la brutalidad con la que fue tratado. Con la voz quebrada, recordó el día en que su cuerpo ya no pudo más, cuando cayó bajo el peso de la leña y fue abandonado en aquel desierto sin compasión. ¿Por qué me ha tocado vivir así?, preguntó Benito, con lágrimas rodando por su cara sucia de polvo. Siempre fui un buen burro, nunca me quejé, nunca desobedecí. Y sin embargo, aquí estoy, solo y herido. ¿Por qué Dios me ha abandonado? El ángel lo escuchó con infinita paciencia, sin interrumpirlo. Cuando Benito terminó de hablar, la figura celestial se inclinó hacia él y, con una mano que no era del todo corpórea, le acarició suavemente la cabeza. Al contacto, Benito sintió una calidez reconfortante que lo envolvía. «No estás solo, Benito», susurró el ángel. «Dios nunca te ha abandonado,
aunque ahora lo sientas así. Yo llevaré tus palabras ante él y volveré con su respuesta. Tienes mi promesa. Con esas palabras, el ángel se incorporó y su luz comenzó a desvanecerse en la oscuridad de la noche. Pero Benito ya no se sentía tan solo. A pesar de su dolor y su debilidad, una pequeña chispa de esperanza había nacido en su corazón. Mientras tanto, el ángel ascendió a través de los cielos, cruzando las estrellas y galaxias hasta llegar ante la luz divina. Aunque había escuchado las súplicas de muchas criaturas antes, el dolor y la sinceridad de Benito lo habían conmovido profundamente. Al llegar ante la presencia de Dios, el ángel se arrodilló con humildad y habló: Señor, he escuchado el lamento de un burro en el desierto. Benito cree que ha sido olvidado por ti. Su corazón está lleno de tristeza y desea saber por qué su vida ha estado marcada por el sufrimiento y la soledad. ¿Qué debo decirle? La luz de Dios, infinita y compasiva, llenó todo el espacio con su presencia. Y entonces, una voz, suave pero poderosa, respondió: No existe criatura creada por mí a la que yo haya abandonado. Dile a Benito que, aunque su camino ha sido difícil, nunca ha estado solo, ni un solo instante. Su sufrimiento no es un castigo, sino una prueba de su fortaleza y fe. Ahora debe aprender a ser agradecido, incluso en medio de la adversidad. En cada día, en cada momento, que sus palabras sean: gracias a Dios por todo. Esa gratitud será la clave para transformar su vida. El ángel, que al principio había esperado una respuesta más concreta, comprendió la profundidad de esas palabras. Sabía que no era solo el mensaje lo que tenía el poder de cambiar la vida de Benito, sino la manera en que él lo recibiría y aplicaría a su existencia. Con una nueva misión, el ángel volvió al desierto para entregar la respuesta. Cuando el ángel regresó al desierto, encontró a Nachito exactamente donde lo había dejado. A pesar de su debilidad, el burro había logrado sobrevivir a la noche, y su corazón se iluminó al ver al ángel regresar. Con voz suave y reconfortante, el ángel le transmitió el mensaje de Dios. Nachito, comenzó el ángel, Dios no te ha olvidado. Él escucha tus súplicas y comprende tu sufrimiento, pero debes saber que la clave para cambiar tu vida está en tu propia gratitud. A partir de ahora, en cada situación que enfrentes, en cada dolor y en cada momento de desesperación, debes decir: gracias a Dios por todo. Este simple acto de fe y gratitud abrirá las puertas a una transformación que ni siquiera puedes imaginar. Nachito, aunque todavía un poco confundido, asintió lentamente. No entendía completamente cómo la gratitud podría cambiar su situación, pero había algo en la forma en que el ángel lo decía que le daba confianza. Desde ese día, Nachito comenzó a practicar lo que el ángel le había enseñado. Cada mañana, al despertar en medio de la arena con sus patas aún adoloridas, murmuraba: gracias a Dios por todo. Cuando el sol del desierto quemaba su piel y lo debilitaba, repetía: gracias a Dios por todo. Y cuando la noche caía y el frío se apoderaba de su cuerpo, antes de cerrar los ojos, susurraba: gracias a Dios por todo. Al principio, nada parecía cambiar. Seguía solo, seguía herido y su situación seguía siendo la misma. Pero algo dentro de él comenzó a transformarse. Poco a poco, su corazón se sintió más liviano, menos cargado de tristeza y resentimiento. Empezó a encontrar paz en su soledad y descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Un día, tras varias semanas de practicar la gratitud, Nachito notó algo extraño cerca de donde descansaba: un pequeño brote verde emergía del suelo arenoso. Aunque apenas era una pequeña planta, Nachito sintió una alegría inmensa al verla. Con cada día que pasaba, la planta crecía un poco más y, eventualmente, comenzó a darle sombra y refugio. No solo eso, sino que un pequeño estanque de agua comenzó a formarse cerca de la planta. Maravillado, Nachito bebió de esa agua cristalina y sintió cómo su cuerpo se fortalecía. Sus patas, antes adoloridas y heridas, comenzaron a sanar. Su pelaje, que había estado opaco y sin vida, recuperó su brillo natural. Nachito no podía creer lo que ocurría, pero en su corazón sabía que era el poder de la gratitud el que estaba obrando ese milagro.
sin importar lo que ocurriera, siguió repitiendo su oración diaria: gracias a Dios por todo. Y con cada agradecimiento, sentía que su vida se llenaba de una energía nueva, una fuerza que provenía de lo más profundo de su ser. Con el tiempo, el desierto comenzó a cambiar. Una tarde tranquila, cuando el sol empezaba a descender en el horizonte, el ángel decidió regresar para ver a Nachito. Al llegar, quedó asombrado con lo que vio. Donde antes solo había desolación, ahora había un pequeño oasis. Una frondosa planta ofrecía sombra, y un estanque de agua clara reflejaba el cielo. En medio de ese oasis, descansaba Nachito, rejuvenecido y lleno de vida. El ángel se acercó, maravillado por lo que veía. Nachito, al notar su presencia, levantó la cabeza y, con una sonrisa de alegría y gratitud, lo saludó. «Ángel, has vuelto», dijo Nachito, su voz llena de emoción. «Mira lo que ha sucedido. Este lugar, que antes era solo arena y desolación, se ha convertido en un refugio. Y yo, que estaba herido y desesperado, ahora me siento más fuerte que nunca». El ángel observó con asombro los cambios que habían ocurrido. La planta que había crecido, el agua que ahora fluía y el brillo en los ojos de Nachito eran pruebas de un milagro. Pero no era un milagro de intervención divina directa, sino el fruto de la fe y la gratitud. «Nachito», dijo el ángel con voz llena de ternura, «lo que ha ocurrido aquí es un milagro, pero es un milagro que tú mismo has ayudado a crear. Tu gratitud, esa simple frase que repetiste cada día, ha transformado no solo tu corazón, sino también tu entorno. Dios ha respondido a tu fe y ahora vives en un lugar de bendición». Con lágrimas de alegría en sus ojos, Nachito asintió. Había comprendido que el verdadero cambio había comenzado en su interior y que su decisión de ser agradecido, a pesar de todo, había desencadenado bendiciones inimaginables. «Gracias, ángel, por traerme el mensaje de Dios», dijo Nachito. «He aprendido que la gratitud puede transformar cualquier situación, y por eso seguiré agradeciendo cada día de mi vida». El ángel sonrió, satisfecho de ver que Nachito había aprendido una lección tan valiosa. «Nunca olvides, Nachito, que la gratitud es una fuerza poderosa. Sé siempre agradecido, y tu vida continuará siendo bendecida de maneras que no puedes imaginar». Con esas palabras, el ángel extendió sus alas y, con una última mirada llena de cariño, se elevó hacia el cielo, dejando a Nachito en su oasis, más fuerte y más sabio que nunca. Después de la partida del ángel, Nachito se quedó en su oasis, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había llegado a ese desierto herido, abandonado y sin esperanza. Pero ahora, gracias a la gratitud que había cultivado en su corazón, su vida era completamente diferente. Comprendió que la gratitud no era solo una palabra o un sentimiento pasajero, sino una elección diaria, una decisión de ver lo bueno en cada situación, por difícil que fuera. Y con esa certeza, cerró los ojos, agradeciendo una vez más a Dios por todo. Nachito se había vuelto más resiliente, más optimista y más capaz de enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Cada día, al despertarse, agradecía por la vida, por la salud que había recuperado y por el oasis que lo rodeaba. Aquel pequeño estanque en medio del desierto se convirtió en un símbolo de su transformación interna. Al igual que el agua fluía y alimentaba la vida a su alrededor, la gratitud fluía en el corazón de Nachito, nutriendo su espíritu y dándole la fuerza para seguir adelante sin importar las circunstancias. Con el tiempo, Nachito empezó a notar que otros animales del desierto se acercaban a su oasis, atraídos por la sombra, el agua y la paz del lugar. Lejos de sentirse celoso de su bendición, los recibió con generosidad. Sabía que la gratitud que había aprendido debía compartirse y que, al ayudar a otros, estaba multiplicando las bendiciones que había recibido. Así, el oasis de Nachito se convirtió en un refugio de esperanza para muchos. El burro, que antes estaba triste y herido, se transformó en un símbolo del poder de la gratitud y la resiliencia. La lección de Nachito. La historia de Nachito nos enseña que la gratitud tiene el poder de transformar nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Él,
quien parecía destinado a la desesperación y el abandono, encontró una nueva vida y propósito al aprender a agradecer lo que tenía en lugar de lamentarse por lo que le faltaba. Esta historia nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, sí podemos decidir cómo respondemos a ellas. La gratitud es una herramienta poderosa que nos permite encontrar luz en la oscuridad, paz en la tormenta y fuerza en la debilidad. Cuando elegimos ser agradecidos, abrimos la puerta a un mundo de posibilidades y bendiciones que quizás nunca hubiéramos imaginado. Un mensaje para todos. La enseñanza final es clara: en la vida siempre habrá desafíos y momentos difíciles, pero si aprendemos a valorar lo que tenemos y a ser agradecidos por ello, descubriremos que incluso los desiertos más áridos pueden convertirse en oasis de esperanza y renovación. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, te invitamos a darle un like y compartirla con tus seres queridos. A veces, una simple historia puede ser la chispa que alguien necesita para seguir adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de reflexión y esperanza. Hasta la próxima.